Bueno, entonces primero que todo, buenas noches, me presento, mi nombre es Dani Merchan, yo soy estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Hoy estoy acompañado de mis compañeros Ángelo Romero y Gina Sarmiento, también estudiantes de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Y hoy a través de nuestra asignatura Políticas Educativas, pues vamos a abordar los estatutos docentes, más puntualmente el decreto 2277 de 1979, el estatuto docente, y el decreto 1278 del 2002, el Estatuto de Profesionalización Docente. Bueno, queremos aprender un poquito de primera mano, entonces hoy tenemos un invitado especial que nos estará contando un poco a partir de su experiencia, bueno, y del decreto que lo ampara él, cómo se vive, bueno, todos estos decretos, ¿no? Entonces, por favor, saludamos a nuestro invitado, por favor, preséntate y cuéntanos cuántos años llevas ejerciendo la profesión como docente. Bueno, muy buenas noches, Dani. Buenas noches, Angelo y Gina. Mucho gusto. Sea, Mi nombre es Alejandro Ballesteros. Yo soy docente del área de matemáticas y del área de ciencias naturales en las asignaturas matemáticas y física, aritmética, geometría, etcétera. Ya llevo pues 23 años de estar ejerciendo la labor docente divididos en el sector público y en el sector privado, perdón, el sector público y privado, la mayor cantidad en el sector público. Al día de hoy ya en el sector público llevo 18 años. Yo estoy vinculado a la Secretaría de Educación de FUNSA. Básicamente eso, soy pues, licenciado en Matemáticas y Física, como te decía, y tengo una maestría en Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Manizales. Y pues como con la idea de iniciar el doctorado ahorita pronto. Ok, wow. Eso es. listo. Bueno, Eso es. cuéntanos a qué estatuto perteneces, Alejandro. Pertenezco al Estatuto 1278 de 2002, el Estatuto de Profesionalización Docente. Yo entré pues, en carrera administrativa, básicamente con concurso ante la CNSC, la Comisión Nacional de Servicio Civil, pues presentando todas las pruebas de rigor y pues ya, digamos, se realizó el concurso, se aprobó y se realizaron unas entrevistas y ya pues empezó a escoger plaza de acuerdo a la ubicación en puntaje. Entonces yo pertenezco a ese decreto. Wow. Cordial saludo, licenciado Alejandro. Es un placer Gracias a tenerlo ti. aquí. Mi Muchas nombre es gracias. Gina Sarmiento y pues bueno, ya entrando un poco en materia, desde tu experiencia, ¿cuál es la diferencia más importante entre el decreto del 2277 y el 1278? Pues lo que pasa es que si, digamos, hablar de una sola diferencia muy importante es complejo, porque, digamos, tocan puntos muy fundamentales. Digamos que una de las principales diferencias es que los que pertenecemos al decreto 1278 de 2002 somos docentes en carrera administrativa que estamos sometidos a un proceso de revisión de evaluación por parte de los rectores. Es una evaluación que se realiza cada año a final. Por ejemplo, a mí me evaluaron ayer. Entonces, es una evaluación que el rector nos realiza de acuerdo al desempeño y pues hay unos ítems muy concretos sobre pedagogía, sobre dominio curricular, sobre interacción con la comunidad y el entorno, etcétera. Por ejemplo, los docentes del decreto 2277 de 1979, ellos no tienen ese tipo de evaluación. Ellos cada final de año pues, se van tranquilos a sus vacaciones y a nosotros sí nos realizan el tipo de evaluación. Esa, por ejemplo, es una de las diferencias más marcadas y significativas. ¿Y pues por qué? Pues porque en muchas ocasiones este tipo de evaluación se vuelve una evaluación más que formativa, una evaluación punitiva, porque pues le ha dado herramientas a los rectores en general a los directivos docentes, pero pues quien efectivamente realiza la evaluación es el rector. Entonces les ha dado herramientas, algunos que son muy conscientes, muy profesionales, muy serios en su labor, para construir un mejor tejido en la comunidad educativa entre los docentes y los directivos y la comunidad. Pero para otros casos, pues se vuelve muy punitiva porque pues si has tenido algunas diferencias
con el rector, por ejemplo, o la rectora de turno. Entonces, eso va a salir efectivamente a la luz en el momento de la evaluación. Eso es casi inevitable, dependiendo. Ese, por ejemplo, puede ser, es una diferencia marcadísima. No Ok. sé si quieras, mirar ¿Qué otra. implica para un maestro pertenecer al estatuto en el que tú estás? Pues implica, por ejemplo, unas posibilidades de ascenso más difíciles que las que tenía el 2277, pero de mayor amplitud, mayor rango económico. Por ejemplo, el 2277 va de los grados 1 a la 14. Ellos ascendían por estudio, antigüedad, y pues nosotros, por ejemplo, pues tenemos diferentes grados, digamos, está 1A, 1B, 1C, 1D, luego el 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, etc. Entonces, digamos, por ejemplo, nosotros en esa parte, para poder ascender, toca obligatoriamente por concurso, por ejemplo. Eso a mí me marcó muchísimo porque yo hice mi maestría y duré como 6 años sin poder lograr el ascenso. Y más con el gobierno anterior que detuvo totalmente los ascensos y la presentación de pruebas, que nuevamente pues eran como pruebas muy punitivas también, porque pues finalmente pues terminaba uno sometido a la campana de Gauss por un lado. Mucha gente pasaba, pero si no hay disponibilidad presupuestal, gravísimo, porque pues no importaba. Aparte de eso, congelaban el escalafón, entonces te daba lo mismo terminar una maestría. Por ejemplo, digamos, yo estaba en nivel 2, ¿sí? En 2A, por ejemplo. Luego pasé a 2B. Y luego hice mi maestría y me tocó quedarme como 6 años en 2B. Para pasar de 2A a 2B me demoré como 10 años, porque en el gobierno de Uribe también se congeló totalmente el escalafón. Fue uno de los grandes favores que le hizo el señor Uribe al gremio docente. Entonces nos congeló totalmente y ahí quedamos. Luego, con el gobierno de Duque, siguió congelado. No se hacían, y la ley dice otra cosa, pero sin embargo, no se ejecutaba desde esa perspectiva. Y ahí quedamos un poco de tiempo. Hasta ahorita en este gobierno, por fin nuevamente se descongeló esta parte y empezaron a ver, digamos, como más ascensos. Y pues el tema de poder meter la maestría fue lo mismo, bajo concurso. O sea, no es como en el 2277 que tú tenías tus estudios, tu antigüedad, mostrabas los títulos, la idoneidad, no había pruebas de ninguna especie y ya empezabas a ascender. En cambio, con nosotros ha sido muy diferente. Si quieres ascender, siempre tiene que haber concurso, siempre tiene que haber concurso. Y así, digamos, se dice, ¿no? Porque pues eso no se acepta, pero se dice que pues hay mucha gente que pasa. Digamos, yo en todos los concursos que me presenté, 79,9, 79,8, 79, pero en realidad lo que sucede es que mucha gente pasa, pero no pasa porque no hay la disponibilidad presupuestal. Entonces, dentro de todos los que pasan, digamos que solo un pequeño, o sea, un grupo, dependiendo de esa disponibilidad. En este gobierno se amplió muchísimo esa disponibilidad para esa parte. Entonces pasamos más, pero en otras ocasiones no. Entonces, aunque uno pase el concurso, no lo dejan ascender porque le aparece que perdió por 0 punto tal. Y uno digamos, le escribe, pues bueno, uno escribe a la CNC, perdón, para obtener la copia del examen, saber en qué se equivocó. No, esa información no te la dan nunca. Entonces, por ejemplo, eso es algo bien complejo en esa parte. Vale, Alejandro, de mi parte, pues es un gusto Igualmente. que nos des esa orientación y es un gusto poderte también conocer. De antemano también te agradezco mucho por tu tiempo y la disposición de compartir tus conocimientos. Son, la verdad, muy valiosos. Y pues nada, pues relacionados pues ya a este decreto del 2077 y el 278, ¿sí? Pues quisiera comenzar por algo que se observa dentro de las instituciones, mucho también, y es la siguiente pregunta. ¿Has conocido docentes de otro estatuto? ¿Sí? Y desde su experiencia, o sea, desde tu experiencia, ¿qué diferencias has notado en la forma en la que se trabajan en las condiciones laborales?
Sí, tengo varios compañeros incluso del 2277, por ejemplo. Ayer precisamente me decía uno, hermano, yo llegué a la 14 en el año 98 y paré de contar hasta ahí. Ya, ellos ya no pueden, no importa que estudien, si hacen un doctorado, maestría, 3 maestrías, ellos no. El tope de sueldo, por ejemplo, muy diferente, o sea, es mucho más bajo. O sea, era más fácil subir, pero llegaba a un tope muy, muy rápido. Entonces muchos de ellos se notan pues ya como desganados y la mayoría pues ya son mayores. Entonces ellos ya se notan como, muchos como, bueno, ya yo llegué a este punto y hay uno que otro que sí, efectivamente hace una maestría, hace un doctorado, pero ya 100% por convicción, por mejorar, porque de pronto quieren acceder a otro tipo también de posibilidades como ser asesores, por ejemplo, no dentro de, uno es docente de aula y docente de aula es, pero de pronto tener la posibilidad en otros lugares o ese tipo de situaciones. Entonces, esa es una de las situaciones que uno observa. Ellos pues también tienen algunas situaciones diferentes a nosotros, como por ejemplo la compatibilidad entre sueldo y pensión. Ellos se pueden pensionar a los 55 años, creo, y continúan ejerciendo y hay compatibilidad entre sueldo y pensión. Entonces se ganan lo que diga la 14 y se ganan su pensión y pueden seguir trabajando hasta el forzoso, que el forzoso es a los 70 años, el retiro forzoso. Entonces, por ejemplo, uno observa eso y de pronto como que sí, ya llega un punto en el que ellos dicen, pues si hay una convicción de seguir laborando, pues desde lo más académico, desde lo más profesional posible, hacen ese tipo de estudios, pero eso es algo a mérito propiamente, personal, porque eso no va a tener ningún tipo digamos, como de reflejo en la parte económica o que ahora sea un profesor sí, que tenga un cargo diferente, no, es docente de aula y ahí va a estar todo el tiempo. Vale, Alejandro, muchas gracias. Ya como para concluir por mi parte, me gustaría pues, de pronto ahondar en la evaluación docente. ¿Sí? ¿Qué piensas de la evaluación docente? O sea, ¿son realmente equitativos las evaluaciones entre quienes pertenecen al 2277 y el 20 y el 278? Pues ahí, digamos, ahí está el primer punto de inequidad, que es ellos no tienen evaluación. Los del Mm. 2277 no tienen. Y a nosotros sí nos evalúan cada año nuestros ascensos, los que se dieron, digamos, hay algo que se llama reubicación, ¿cierto? Y nivelación. Entonces, por ejemplo, para nosotros acceder a cualquiera de esas nos toca con concurso. Entonces, por ejemplo, digamos ya en la parte de lo que es la evaluación, digamos, de la evaluación de competencias y desempeño final de año, pues en esa parte se presentan muchas dificultades, porque hay, por ejemplo, rectores que, sí, usted me colaboró usted no, usted ayudó con eso. Sí, no, tranquilo, déjese el 98, déjese el 100, no, fresco, venga, ni mira, venga, yo le firmo. Uno escucha ese tipo de situaciones. Sí, digamos, el colegio donde yo estoy, el rector es muy juicioso en eso. Él es muy, muy juicioso y muy pertinente y él coge ítem por ítem, lo analiza. Bueno, y aquí en dominio curricular, ¿usted qué aportó? ¿Qué hizo? Y bueno, ¿y cómo esto? ¿Cómo lo otro? En otras ocasiones uno observa rectores en ese momento con esa idea más punitiva. Este profesor era del consejo directivo y no me dejó poner todas las cosas que yo quería poner y comprar todas las cosas que yo quería comprar y me decía que esto por dónde, no. Entonces, bueno, profe, venga a ver. Y entonces, bueno, usted se puso aquí 98 en liderazgo. ¿Y qué hizo usted de diferente? ¿Qué hizo usted raro en esto? O sea, ¿hasta dónde usted mostró? O sea, ¿usted por qué se pone 98 en ese liderazgo? Y hay algunos que salen, venga, ¿y por qué no me hizo la matriz DOFA donde usted me explica? No, pues usted nunca la pidió, por ejemplo. A mí personalmente me pasó eso con un rector en una evaluación. Entonces me decía, ¿y dónde está la matriz DOFA donde explique aquí esto y las debilidades y no de las oportunidades? Pues usted nunca me definió esos parámetros y la ley no los define ahí. Entonces es muy complejo, o sea, eso ya va más en el profesionalismo del directivo docente. Hay algunos que incluso ponen las coordinadoras. Bueno, ellas son las hermanas mayores. Entonces, a ver, ¿cómo lo vieron, ¿Cómo vieron al profe? ¿Cómo vieron a la profe? Y entonces, bueno, sí, bueno, listo, firmo, ya.
sale. Entonces es algo muy subjetivo, pero digamos, en mi opinión, sí es un desacierto total, porque es algo muy subjetivo, o sea, realmente no refleja como muchas veces los rectores tienen, o sea, es que ellos tienen muchísimo por hacer, mucha gestión todo el tiempo, están ocupados en otras situaciones y muchas veces evalúan sobre los comentarios que las coordinadoras o los coordinadores les hacen. Ellos muchas veces llegan a la evaluación, bueno, mi coordinadora, ¿y cómo se portó la profe este año? ¿Qué hizo? Porque no tienen ni idea de por qué no hubo un seguimiento, un proceso real, sino que pues más es como de oídas y esto. Hay otros que sí son muy juiciosos y muy pertinentes con las correcciones, con los comentarios. Entonces, pues en general, a mí sí, yo pensaría que o sea, es un modelo para replantear, un modelo que no puede ser punitivo porque sí lo utilizan en muchos sentidos. Además que también es muy delicado porque es clasificatorio en cuanto a cuando uno se presenta para ascenso o reubicación, eh, se tiene en cuenta los tres últimos, creo que los tres últimos puntajes que se obtuvieron en las pruebas, en las evaluaciones, por ejemplo. Entonces es muy delicado pues depende básicamente de la pertinencia que el rector realmente le dé y la objetividad. Listo, muchísimas gracias Alejandro. Te vamos a hacer ya la última pregunta de nuestra entrevista que tiene que ver más enfocado hacia la diferencia. ¿Crees que hay diferencia en condiciones económicas o estabilidad entre docentes del sector público y privado? Sí, total. Sí, es digamos, ser del sector público como docente es lo mejor que uno le puede pasar en la vida en ese sentido, porque pues hay una serie de condiciones laborales absolutamente estables, pues estables entre comillas, pero dentro de lo inestable, de la inestabilidad que hay en el país, en lo laboral, pues esto es muy estable. Eh, Tiene uno todas sus mesadas, está la prima de servicios que se ganó con acción del sindicato, bueno, a mitad de año está la prima, pues la mal llamada prima Samper, a final de año que es medio sueldo, está la prima de Navidad. O sea, son unas condiciones en lo económico, por ejemplo, muy buenas. Hay más autonomía, por ejemplo. Y ya les comento por qué. Por ejemplo, hay mucha más autonomía para ejercer la labor, mucha más tranquilidad. Em, digamos, en el sector público, sí, algo que es muy complejo. Uno está en un colegio privado, depende del privado también, que no sea colegio pues, de garaje económicamente muy deprimido, etcétera. Y se pide algo y es muy rápido que de pronto se dé la gestión y se realice, pero en los públicos sí es mucho más demorado por los temas de contratación, por el tema de la justificación como tal digamos, yo inicié tenía un proyecto de música en el colegio y duramos esperando un año las guitarras, jamás llegaron, porque preciso hubo cambio de gobierno, cambio de Secretaría de Educación, cada secretario pues pone su gente y vuelve y comienza. Los colegios privados, pues a mí me parecen muy complicados, son supremamente, coloquialmente, son como negreros, trabajan jornadas totalmente abusivas y pues obvio que sí, tal vez están enmarcadas en la ley, pero tengo entendido que hay colegios donde a los docentes, por ejemplo, los hacen ir los sábados para completar las 48 horas. Sí, mientras que pues con nosotros, no, digamos, en el sector público nosotros laboramos 6 horas, de las cuales cátedras son 22 efectivas. De ahí para arriba ya son horas extras y pues se las tienen que pagar. En los privados no existe eso. En los privados he oído casos como, por ejemplo, profe, aquí está este cargo para docente de aula, pero ¿usted vive cerca de aquí? Sí. Ah, bueno, listo, chulito. ¿Por qué me pregunta eso? Porque no le vamos a pagar subsidio de transporte. Y usted puede traer su alimentación. Así, ah, bueno, porque tema del subsidio de alimentación. No, entonces le vamos a cancelar lo básico. Eh, Situaciones también como muy personales. Digamos, sabía yo el caso de, de un compañero, un amigo, estaba trabajando en un colegio privado, quien manejaba el colegio muy cerca de la zona de Kennedy, era el hermano de la dueña.
Y pues el señor no tenía ni idea de educación, ni idea de manejo de personal, ni idea de manejar docentes como tal, de un tema académico con los estudiantes, pero era el que quitaba y ponía desde la cafetería en adelante. Entonces, pues el docente que se peleaba con él o que le decía no a lo que el señor quería, por ejemplo, inmediatamente ya era declarado objetivo militar y a final de año no le renovaban contrato. No, tú llegas a final de año y en noviembre ya estás pensando, y Dios mío, ¿será que me llaman? El último sueldo se recibe en diciembre, a finales de noviembre. Y ahí te liquidan todo de una vez. Todo, todo, todo. Te dan la prima, te dan, bueno, te dan lo que sea, como lo de cesantías, te dan toda la liquidación. Y mucho gusto y pico y te cuidas. Y no me acuerdo, no hay ningún tipo de estabilidad, de linealidad. Y ahí empezar a rezar pues para que lo llamen a uno. Hay colegios donde no llaman, sino por allá pasa diciembre, no te llaman, pasa enero, no te llaman. Y por allá, final de enero, ¡pum!, suena el teléfono. Sí, profe, aquí, como hay otros colegios donde sí se ve más estabilidad, por ejemplo, los colegios, digamos, de sacerdotes, muchas veces sí, yo trabajé en un colegio de religiosas y pues ahí sí se veía como más linealidad, como más consistencia en los contratos, pero de resto no entregan la liquidación a final del año y se pagan únicamente, creo que son 10 meses, 11 meses. Y ya, hasta ahí fue. Que yo trabajé en privado pues, ya hace casi 20 años. Entonces, ni idea. Ya cómo se va ahí el asunto. En esa parte, de lo que me acuerdo fue así. Y ya te entregan el sueldo y hasta luego. Y esperar a ver si te vuelven a llamar. Son situaciones muy, muy complejas. A veces, digamos, se ve que hay mucha cosa que es negocio. El colegio, con énfasis en inglés, con énfasis en no sé qué. Tú miras y no hay énfasis de nada. Y pues uno como docente no puede decir, oiga, no, pero mire, pero ¿cómo así que aquí qué está pasando? No, profe, está usted un poco alterado hoy. ¿No? Yo creo que es mejor que pase por caja y busquen otro colegio. Porque nosotros trabajamos con los amigos, no con los enemigos, por ejemplo. Sí, ese tipo de situaciones yo las viví, las he visto, o situaciones como, por ejemplo, vamos a cobrar un bibliobanco y uno va y mira el biblio y le arrancan a la gente, supongamos, 200.000 pesos. No, no, tranquilo, aquí no vamos a pedir libros, no guías, no nada, fresco, aquí todo lo cubrimos. Y va uno mira la plata y efectivamente esa plata no se invierte en ningún bibliobanco, sino en las vacaciones de los dueños a Europa, por ejemplo. Eso lo vi de primera mano hace muchos años en un colegio de Swatch. Y jamás en la vida se compraron libros. Y yo, oiga, pero necesito libros de física, estos ya están desactualizados, hay muy pocos, siempre me toca, hay 10 libros para 40 y pico de estudiantes, que es una de las tragedias que son los temas de cobertura. Pues, profe, eso es lo que hay. Y entonces si uno se pone muy, muy incisivo con el tema, pues tranquilo que detrás de usted hay otras 100 hojas de vida esperando la oportunidad. Entonces es muy compleja esa parte. Sí, no, o sea, como docente de aula, el sector público, pues es lo mejor. Sí, o sea, municipios certificados o no certificados, es lo mejor, la mayor estabilidad que uno puede llegar a tener. Pero pues asimismo también hay que ser muy cuidadoso con la labor, porque perder la oportunidad de estar en carrera administrativa puede ser cosa de una mala decisión. Vamos, ahorita hay algo que se llama la Directiva 001, si no estoy mal, y es porque se han presentado muchos casos de relaciones emocionales amorosas entre docentes y estudiantes. Entonces se generó esa directiva y a los docentes que están en esa situación los retiran inmediatamente del cargo y los dejan en las secretarías de educación, allá haciendo proyectos, sentaditos lejos, para que no interfieran en los procesos y no revictimizar a la niña o al niño, por ejemplo. Pues normalmente son niñas con las que sí, y uno mira, hay personas que 15 años de carrera docente, 20 años, y la perdieron en un mes. En cambio, en un colegio, o sea, obviamente, totalmente en desacuerdo de tipo de situaciones, docente debe ocupar su puesto en a lo que fue a orientar, a enseñar. Pues, son otros temas que, aparte de ser desagradables, son totalmente ilegales y absurdos que se ejecuten desde un docente, pero se da en esos casos.
Mientras que en un colegio privado se presenta una situación de esas, pues el docente simplemente lo sacan, renuncian y ya, continúan hacia otros lugares. Acá sí es mucho más complejo y quedan inhabilidades, por ejemplo. Puede quedar una inhabilidad para ejercer un cargo público. Entonces ya, por más que me presente, vuelva y concurse y pase, si con una situación de esas quedé con una inhabilidad de 20 años, por ejemplo, adiós, ya quedó fuera de la carrera, sí, de poder estar en carrera como docente del servicio público. Entonces, sí, no, la verdad, yo amo la educación pública, la defiendo muchísimo. A la educación pública le debo todo lo que he podido sacar adelante. Tuve la fortuna de poder ingresar por medio de concurso. Bueno, fue un proceso bastante extenuante, pruebas pues, disciplinares. En mi momento pues, fue de física, muy complejo. Pero pues como ya tenía la oportunidad de haber trabajado como 8 años 6 años más o menos en colegios privados muy, muy difíciles, realmente uno valora mucho. Y yo sí agradezco muchísimo en ese sentido la oportunidad de estar en un colegio público. Hay gente que se relaja mucho con ese tema y ya como que bueno, ya coroné, ya estoy aquí. Bueno, pues yo no seré el mejor maestro del mundo. No sería yo quien para decir eso, pero sí procuro hacerlo lo mejor posible con las herramientas que hay a las que se puede acceder y las que van llegando. Precisamente, entre otras cosas, por eso me duele cuando la gente, digamos, como que no valora esa educación pública, no se esfuerza por estudiar realmente, pero lastimosamente en el sector público sí es una tendencia muy marcada entre los estudiantes y la comunidad, más con la legislación educativa que hay frente a eso, que es supremamente laxa. En los sectores privados, pues hay que mantener el cliente. Si son colegios de calidad, colegios de verdad muy serios, no importa el cliente, pues importan procesos, sí, pero hay muchos otros colegios que no. Lo que importa es mantener el cliente y ya. Y en lo público, pues es muy complejo en esa parte. Hoy día la gente ya no quiere tener hijos. Eso ya se está notando. Eso ya se está notando. Ya se está notando. Ya decía un rector hace mucho tiempo que yo conocí, decía, llegará el día en que ustedes, profes, van a tener que ir a golpearle a la casa a los papás para que vengan a matricular los hijos. Y ese día ya está llegando. Si a nosotros, por ejemplo, nos toca hacer un seguimiento muy juicioso con el niño, no presentó recuperaciones, no vino. No, llámelo, por Dios, llámelo usted, no, pero a él es el que tiene que venir a estudiar. No, señor, usted tiene. A mí me tocó llamar este año una niña. Ven, tienes que recuperar. Tienes 2 áreas. Todavía puedes pasar el año. ¿No vas a venir? Ah, sí. Ah, yo pensé que había pasado en limpio. No, pásame a tu mamá. Hablo con la mamá. No, la niña me dijo que había pasado en limpio. No, señora, yo le envié la citación, le envié todo. Ah, bueno, mañana voy. ¿Sabes? Un desinterés, un desánimo y desafortunadamente eso se ve reflejado pues en las pruebas a ver cuando se presente. El repunte de la educación pública pues va mejorando, pero pues pensar que los colegios públicos normalmente estén arriba es bien complejo, precisamente también por la población, por todo. Entonces sí, eso en cuanto a privados y públicos hay muchas similitudes, diferencias, pero sí, yo sí amo y me quedo siempre con el sector público 100% y defenderlo en las calles, defenderlo en las urnas, defenderlo sí, porque es ahí donde de verdad se juegan muchas situaciones importantes, digamos como se habla en el sindicato. Nada de lo que se ha ganado ha sido dado normalmente, por lo menos en estos últimos gobiernos, ha sido dado especialmente pues en los gobiernos más de derecha, no ha sido dado precisamente por voluntad y por cariño. Lo que se ha ganado pues de una manera muy, muy luchada. Y, y desafortunadamente pues la única manera de defenderla a veces, pues no solo es con la calidad, con todos, sino que a veces también en las calles, cuando ven a los docentes, nos ven ahí peleando, porque es porque muchas veces se quiere quitar todas esas garantías, prebendas. Mucha gente dice, pero ustedes tienen muchas vacaciones, un mes de vacaciones y medio año. Usted ya ha trabajado con estudiantes, usted sabe cómo es eso. No, yo sé hacer jabones, ¿no? Cuando trabaje unos 10 años en este sector, pues podrá tener criterio para eso. Entonces, sí, pues realmente sí, bueno, un poco, pero sí, amo la educación pública y espero morirme en ese sentido, defendiéndola y trabajándola.
Listo, Eso ahí es. te está saludando tu hijo. Listo. Bueno, entonces ya vamos cerrando. Oye, nos has dejado pues mucha información valiosa que realmente desconocíamos, pero que sí se vive en la realidad del país, ¿no? En lo que ven las noticias uno, lo que nos contabas de las manifestaciones cuando vemos a los profesores, de la diferencia entre la educación privada y la pública. Entonces, bueno, primero te agradecemos tu tiempo, nos has esclarecido muchos conceptos y, bueno, temas importantes para nuestra formación académica. Agradecemos tu tiempo, tu esfuerzo, la trasnochada y, bueno, entonces nos despedimos No, ahora con sí. gusto. Alejandro, gracias por tu tiempo, despídanse Vale. compañeros. Alejandro, te quería agradecer también Bueno, por el Ángelo, tiempo. La verdad con fue mucho gusto. muy fructífero esta reunión. Voy a repetir la reunión, la verdad. No, claro que sí, con mucho gusto. ¿No? Sí, es un hilo de anécdotas, No, es muy muchísimas fructífero, la verdad. situaciones Muchas a las que se van gracias. a enfrentar. No, no, Muchas con mucho gracias. gusto. Claro que sí. Bueno, Igualmente entonces, para ti, chao Joe. Alejandro, muchísimas Bueno, gracias. bye, Chao Dani, con mucho compañeros. gusto. Hasta una Que próxima hayas. ocasión. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, entonces primero que todo damos la bienvenida a toda la comunidad Uniminuto. Seguimos aquí en nuestra segunda entrevista a través de analizar un poquito desde la experiencia personal de docentes que estamos entrevistando sobre los estatutos docentes y estamos hablando sobre los decretos 2277 de 1979 y el decreto 1278 del 2002. Entonces, primero que todo le damos la bienvenida a nuestra invitada. Por favor, regálanos tu nombre y cuéntanos cuántos años llevas ejerciendo la profesión como docente. Perfecto. Mi nombre es María Neyfi Zambrano, llevo más de 25 años como docente, yo creo que ya pasé los 30, ya estoy pensionada hace 4 años, soy licenciada en educación, tengo un posgrado en desarrollo infantil con énfasis en educación de niños en alto riesgo. En este momento ejerzo mi profesión, pero en un centro terapéutico para niños autistas, niños con síndrome de Down, niños con TDAH y con mutismo selectivo. Llevo ahí ya varios años también trabajando. Más o menos ese es mi recorrido como docente. Bueno, muchísimas gracias por compartir nuestra experiencia. ¿A qué estatuto perteneces tú? A ninguno de los dos porque yo siempre he trabajado en colegios privados. Y esos dos decretos, esos dos estatutos, solo funcionan para los colegios distritales. Los colegios privados funcionan, sí, su ente regulador o el que nos rige es la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación, pero ellos son autónomos de evaluar o de recibir a los docentes teniendo en cuenta pues lo que ellos consideren que debe tener un maestro para estar en su institución. Yo no he trabajado sino en 2 instituciones antes de pensionarme, en un colegio católico de monjas, de religiosas, que lo regulaba CONACET. CONACET es una entidad católica que regula los colegios, valga la redundancia, católicos, y trabajé en el colegio de Cafán. En el colegio de Nuestra Señora de Nazaret en Bosa fui docente todo el tiempo, docente de primaria, de preescolar. En Cafán fui docente de aula, fui coordinadora académica y luego administré los jardines de concesión de Cafán. Hasta que me retiré por cuestiones de salud y ya lo hice de manera independiente y me pensioné. Pero no pertenezco a ninguno de los dos, pero sí sé y en qué consisten y cómo trabajan y bueno, las ventajas y desventajas que tienen. Wow, mi profe, para nosotros es un placer que tú estés acá con nosotros. Me presento, mi nombre es Gina Sarmiento y pues ya entrando un poco en detalle y desde tu experiencia, o sea, empezando porque considero que tú tienes un gran recorrido y mis respetos, es un honor porque pues no es fácil intervenir en este tipo de población. Para mí también es un reto porque yo digamos que en este énfasis de esta población como que a veces le temo un poco porque no es para todo el mundo y pues
Gracias. De igual manera, quería como desde tu experiencia preguntarte, ¿qué diferencia crees tú que hay entre el decreto 2277 y el 1278? Bueno, el 2277 se genera en 1979 en los colegios distritales y se basa especialmente porque uno debe presentar concurso. Y las garantías son excelentes porque este decreto o este convenio lo que hace es que los maestros que cumplen con los requisitos y pasan el concurso, pues tienen una estabilidad laboral, como su nombre lo dice, es muy estable. O sea, para que uno lo saquen del distrito tiene que haber cometido una falta supremamente grave para uno dejar de trabajar, cosa que no ocurre con los colegios privados. Si su merced se le termina su contrato y el rector del colegio considera que ya no necesita de tus servicios, chao, te vas sin ningún problema. Te liquida y ya. Eh, ¿Qué ventajas y qué pasa con el decreto, con el 22, el siguiente que es el que el 20, me lo recuerdas por favor, 20? 2277. Exacto. ¿Qué cambios hubo entre estos dos? En la segunda parte es que ya aparte de concursar, el distrito tiene un escalafón que va, pues hasta cuando yo estuve, uno sale de la universidad como licenciado en categoría séptima, cuando yo estudié. Y a partir de ahí, pues uno ascendía en el escalafón por tiempo de servicio. Con el otro decreto, las cosas cambiaron. Ya tiene que ser por méritos y porque tú hagas cursos, te capacites, hagas posgrados, hagas doctorados, hagas magíster y todo. Y la última categoría es la 14, cuando yo estudié. No sé ahora si habrá cambiado alguna cosa. Pero es por la segunda parte o el segundo decreto es por mérito y los evalúan. En el primero no los evaluaban. O sea, tú entrabas al distrito, hacías tu trabajo, cumplías con todos los lineamientos curriculares, trabajabas tu plan de estudio y todo. En el segundo, lo que hace es que implementa que no solamente sea por concursos, sino por mérito y que además los evalúan. ¿Cómo los evalúan? Así como evalúan a los niños con las pruebas saber, dependiendo de los resultados de la prueba saber, ellos miran si el maestro está cumpliendo con las metas y con el propósito que tiene cada institución, ¿sí? En los colegios privados no tenemos eso. En los colegios privados, si tú entras, ingresas al colegio, eres buena maestra, cumples con las metas del colegio, estudies o no estudies, no hay problema, sigues ahí. Eso depende del rector. Si el rector dice, me parece que eres una maestra excelente, te vas a quedar con nosotros, y si no, dice simplemente, chao. Pero el colegio privado sí tenemos más, como decir, los ojos más encima, nos están controlando y vigilando todo el tiempo más que en el distrito. Allí todas las coordinadoras académicas siempre estamos mirando que el maestro cumpla, que el maestro llegue temprano, que el maestro esté en su aula de clase cumpliendo con su labor, que el maestro cumpla con haciendo vigilancia, que uno llevaba siempre un protocolo de llegada, al menos eso sucedía en los dos que yo estuve y sobre todo en Cafán. Había un seguimiento, era mucho documento, qué hice el día de hoy, cómo trabajé, qué estrategias utilicé, qué materiales utilicé. Sí, es más controlado en los colegios privados que en los colegios distritales. Entonces, en el colegio distrital, pues a veces lo he visto, no digo que todos son malos maestros, no puedo decir eso porque sería un insulto para mi gremio, pero sí he visto que hay algunos maestros muy frescos, muy relajados, que realmente llegan al aula, ponen a los niños a trabajar y ya se sientan con su celular
y chararara, y como no hay un control, no hay nadie que esté encima de ellas diciéndole, venga, su merced, ¿qué está haciendo? Trabaje, mamita, para eso le paga. No. ¿Qué ventajas tiene el distrito? Que, por ejemplo, en el primero, en el 20, uno tiene la pensión de gracia, que es después de un tiempo de trabajar con el distrito, antes de pensionarse, puede adquirir dos pensiones en una sola, por el tiempo que lleva en el distrito. Y tiene también un quinquenio, que se llama, que es un salario adicional que se lo gana por tiempo de servicio. En los privados no. Cafán sí tenía que, por ejemplo, le daba una bonificación dependiendo si el colegio cumplía los estándares y las metas que ellos se proponían, entonces le otorgaban a uno una bonificación adicional, pero eso no sucedía todos los años, era muy esporádico. Yo no me quejo porque yo no puedo decir que gané mal, no, yo gané bien, no me quejo del salario, pero sí tiene muchas más ventajas ser uno maestro del distrito que maestro de un colegio privado, la verdad, sí, eso sí es cierto. Ok, listo. Bueno, entonces, bueno, partiendo como de esas comparaciones, ¿tú crees que hay diferencias o sea, es como evidente, pero como para rectificar un poquito, ¿crees que hay diferencias en condiciones económicas o estabilidad entre docentes del sector público y privado? Claro que sí, sí, bastante, no más el salario. El maestro del distrito se propone alcanzar la categoría después de la décima y su salario es muy bueno. En los colegios privados no. Si no hay recursos, porque ¿qué pasa con los colegios privados? Vive de una pensión de un estudiante y muchas veces los papás se quedan colgados en la pensión y de ahí es que salen los sueldos de nosotros los maestros. En el distrito no, porque les paga el gobierno, les paga la Secretaría de Educación, les paga por el trabajo que hacen. Y obviamente pues ellos adquieren recursos de otras partes, creería yo, porque pues se supone que la educación distrital es gratis, digámoslo entre comillas, pero pues en los colegios privados no. Tú llegas a negociar tu salario, esa es la condición. Yo me presento ante el colegio privado con el rector, presento una entrevista, presento mi hoja de vida y él me ofrece un salario. Si yo estoy de acuerdo, bien. Y si no, pues chao, siga buscando en otro lado porque no le puedo pagar lo que usted pide. En un colegio distrital no. Yo presento concurso, ingreso al distrito, empiezo a estudiar, a prepararme, voy pasando a la Secretaría de Educación todos mis cartones, lo que he hecho, mis posgrados, y mi sueldo sube de una. Allá no me están diciendo, venga, no le puedo pagar esto ¿por qué no? Claro, las ventajas son muchísimas. Eh, ¿Por qué no me presenté al distrito? Porque la verdad, yo creo que ser maestro es por vocación y uno tiene que gustarle lo que hace, hacer las cosas con amor, brindarles toda la mejor educación a los niños. Y como les digo, no estoy hablando mal de mis colegas, ni más faltaba, pero sí conozco algunas y algunos que son muy cómodos. Y la verdad, los niños salen muy mal preparados. No podemos decir mentiras. Eso es cierto. Ok, bueno, si observamos pues como la brecha que hay entre las dos posiciones, ¿no? Entre la escuela pública y la escuela privada, es bastante evidente. Digamos que el docente que tuvimos también anterior nos hablaba de cómo por eso los docentes salen a manifestarse intentando proteger la educación pública, más en estos tiempos que se descongeló los ascensos de los profesores, ¿no? Entonces eso ha sido algo bastante Sí. característico y bastante importante en este momento, ¿no? Bueno, para cerrar ya nuestra entrevista, te vamos a hacer la última pregunta. ¿Qué mejora cree que debería hacerse para dignificar la profesión docente hoy en Colombia? Pues yo hablaría desde mi punto de vista como maestra que siempre he sido, ¿no?
en los colegios privados como los salarios, ¿no? Creería yo. Eh, bueno, yo la verdad a veces juzgo el hecho de que los maestros hagan tantos paros y tantas cosas porque yo considero que ellos no ganan mal. Pues tampoco es que ganen un montón porque es que el hecho de ser uno docente y trabajar con niños no es nada fácil. Y más con una población tan difícil y tan complicada como lo es la educación distrital. Los niños de los colegios privados son niños así, digámoslo, medio pupis, que tienen como pagar una pensión y todo. Y es que la juventud de ahora y los niños de ahora son terribles, terribles, terribles. Entonces, llámese de la población más vulnerable a la población más estrato alto, y uno no sabe qué es peor enseñar. No lo respetan a uno, son altaneros, groseros, ya uno de maestro no vale como valía antes. Uno antes, vaya uno a hacerle, a portarse mal con el maestro y eso era peor que cualquier cosa. Pero ahora no, ahora uno tiene que no decirle nada al estudiante porque se le viene el papá, la mamá, todo el mundo encima, lo amenazan, es algo aterrador. Entonces también el distrito tiene esa desventaja que las poblaciones vulnerables amenazan mucho a los maestros y corren peligro la vida de los profesores, sean buenos, no sean buenos, bueno, como sea cada quien con su conciencia, pero el riesgo que se corre en poblaciones vulnerables es bastante alto, bastante alto. Entonces, pues ellos buscan como mejores garantías, ¿no? Y obviamente ya uno de pensionado también busca como que esas pensiones sean como mejor, porque son muy diferentes al salario que uno mantiene durante el trabajo. Ya una pensión es un salario mínimo y uno queda ahí como volando. Y si uno no se siente ya para seguir trabajando, pues sosténgase con lo que tiene porque ¿qué más puede hacer? Entonces eso es, creería yo que como más garantía, como más seguridad, como más apoyo a los maestros, como mejorar los salarios, tanto del sector privado como del sector público. Eh, un- Creería yo que un poquito más de exigencia en los colegios públicos, ¿sí? Porque es que a veces no, uno ve que yo tengo mis hijas en un colegio público, pero ellas salen adelante y son excelentes, pero porque tienen mi apoyo y yo estoy encima. Pero esos pobres papás que no pueden estar pendientes de sus hijos, que no saben cómo dirigirle una tarea ni nada, ¿qué hacen? Los pobres chinitos ahí a trancas y mochas salen y los maestros no les ayudan como mucho que digamos. Estoy hablando desde mi parte personal. Sí, 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 porque sí, desde mi experiencia con mis hijas también, que afortunadamente pues cuentan con un apoyo, pero a mí me da mucho pesar de esos pobres niños que sus papás a veces quedan nulos, que no saben hacer, cómo dirigirles una tarea. Ahora enseñan de una manera tan extraña y tan diferente que uno dice, venga, ¿por qué le complican la vida al estudiante si lo que deben prepararle y darle herramientas es para que se defiendan en la vida? No, ¿qué vale una maestra enseñando una cantidad de cosas solamente por rajar al pobre chinito cuando uno le pregunta, bueno, ¿y eso para qué le sirve allá afuera? Donde se tiene que enfrentar a un mundo tan difícil, tan lleno de conflictos, tan lleno de antivalores, niños que viven sometidos en un ambiente de droga, de ahora su cuestión de género, de que los niños no saben ni qué son, si niñas o niños, o qué les gusta o qué no les gusta. Entonces, hemos perdido esa parte espiritual también y de hacerle, de sensibilizar a los chicos de que a veces esos caminos que ellos toman no son los más adecuados. Pero el maestro se limita a ir a su aula, enseñar su área, dictar su clase y chao, porque no se puede meter más allá de lo que le permite el estudiante o su familia. Entonces, estamos un poquito ahí como bloqueados porque han quitado muchas cosas que los niños necesitan hoy en día. Eh, Buenos hábitos, la parte espiritual, los niños no creen en nada, los chicos creen que vinieron, que aterrizaron del universo aquí en la Tierra y ¡pum! Ya, listo. Entonces, hay muchas cositas
que sí se deberían cambiar, que uno fuera como maestro eh, un poquito más, no exigente, sino que uno tuviera esa oportunidad de poder exigirle a un estudiante y de poderle ayudar sin que termine en problemado, digámoslo así. Entonces uno se limita a hacer lo estrictamente necesario y cuidar su integridad física. Nada más. Ok, bueno, muchísimas gracias por tu aporte, docente Mariana. Y sí, nos has dado pues otra vez como un baño de realidad acerca de la profesión docente en el país, que tiene, bueno, unos altibajos y tiene unas características muy especiales de diferencias entre lo que es la escuela privada, la escuela distrital. También lo que nos cuentas acerca de, bueno, todo lo que se le ha permitido a los niños, que pasa de inclusión ya como a una parte donde ya no se respetan como las normas, ¿no? Y es como la lucha ahorita de la educación en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, Sí, yo nos... creo que, perdona que te interrumpa, yo creo que también debe existir eh, un decreto, una ley, bueno, algo que volvamos a lo que éramos antes, el respeto hacia el maestro, el respeto hacia la persona que les imparte conocimientos, que trata a uno, como les digo, si ustedes van a ser maestros, que sean por vocación, de verdad, que les guste lo que hacen. Es que a veces creen que la profesión de docente es costura, que eso es ir y poner a los niños allá a jugar y que, listo. No, no. Mira que yo que trabajo con niños pequeñitos, el solo hecho de enseñarles a leer y a escribir es algo que a uno lo gratifica enormemente, pero eso no lo valoran ni los papás ni nadie. Eso, eso es fácil. Vaya usted con 40 niños en un aula a enseñarles matemáticas o lectura, escritura, a ver cómo es que es la cosa, y más cuando no lo respetan a uno, peor por ahí. No, es difícil. Entonces, pues, tanto tú, Gina, como tú, Dani, si van a ser maestros, nada, con toda, es ponerle alma, vida y corazón, y enseñar con vocación, con amor y con respeto. Eso es lo más importante. Y de pasito meterles algo a los niños como de espiritualidad, de que uno no nació del huevo. No, hay un ser por encima de uno. Crea uno en lo que crea, pero siempre hay que tener esa parte como bien fundamentada, los valores. Entonces, pues no sé si les aporté algo, si les pude ayudar en lo que necesitaban y pues con muchísimo gusto lo hice. No, muchísimas gracias. Fue un gran aporte el que nos has dado, entonces te agradecemos mucho. Cierra Gina. Mi licenciada María Neyfi, definitivamente honro pues tu trabajo, no es fácil. Te cuento así rápidamente, hace poco tuve una experiencia no grata en los colegios. Fui a hacer una actividad, de hecho, para grados octavos y fue en Patio Bonito, ¿sí? Y todo lo que tú dijiste es completamente cierto. Y créeme que yo le comentaba no solo al profe de la materia, sino también pues a mis compañeros, porque fue muy frustrante para mí, porque pues, yo llevaba mi clase preparada, era una clase lúdica más musicalizada y efectivamente no tuve buen recibimiento de parte de los chicos, muy groseros, me tiraron hasta las cerezas del refrigerio y los profes no hacían nada, los profes sentados y pues yo me preguntaba, wow, o sea, hasta qué punto el profesor puede intervenir o puede aportar a este tipo de población. Hasta el mismo coordinador de convivencia me decía, no, profes, que a ellos solamente les gusta la música popular, la música de reggaetón, la música, y solamente le ponemos eso. Entonces yo decía, qué triste porque nosotros somos promotores de actividad física y pues promover este tipo de contenido pues a los colegios pues no es tan grato. Entonces sí, digamos que apoyo todo lo que tú dices, que hay muchos profes que pues por no vocación y no amor a esto, han tenido como, digamos, como ciertos baches que han afectado también la educación de los estudiantes y también en el entorno, porque permiten también muchas cosas. También entiendo que pues en este tipo de colegios los profes como que se prevén hacer cualquier cosa porque pues los amenazan también
y pues Eso. corre peligro la vida de como docente. Entonces yo decía, hombre, entonces no hay algo que nos cubra a nosotros como licenciados para, digamos que proteger nuestra vida, porque pues podemos salir de un colegio y podemos ser atentados, ¿no? Ahí le toca a uno es llenarse de paciencia, mirar cómo logra la empatía entre el estudiante y uno para poder lograr que ellos, que uno pueda hacer su clase de la mejor manera y que la información o los conocimientos que uno les imparte les llegue. Si uno no se gana la empatía, el cariño de los estudiantes, puedes llorar y te puedes arrepentir el resto de tu vida. Yo no quiero ser docente jamás en la vida. Sí, porque hay niños de niños que lo hacen llorar a uno de verdad, empezando por los más chiquitos. Usted no es mi mamá, usted no tiene derecho a regañarme, le dicen a uno. Así es. Entonces, es buscar estrategias de poder llegar, es no perder la autoridad. Así ellos se paren de cabeza, uno es el maestro y uno tiene que mirar la forma de tener autoridad y de que las cosas se cumplan, el propósito se cumpla, porque si no, ellos se lo bailan a uno, sí, y los chicos grandes son crueles con uno, pero pues nada, si les gusta, toca mirar cómo hacemos para llegar a estos chicos tan difíciles. Entonces, Ok, pues, sí, ¿no? ánimo. Y pues valioso poder formar personas, a los pocos que se pueda llegar, igual va a ser bastante Sí, valioso, sí, ¿no? claro, eso le queda a uno una grata experiencia de que uno deja huella en los estudiantes y que más adelante se acuerdan de uno de la mejor manera. No tampoco ser el maestro gruñón, regañón, que todo el mundo, que no lo quieren volver a ver a uno en la vida y que todo el mundo lo detesta. No, esa no es la idea, pero pues sí es saber manejar la autoridad y buscar herramientas para llegarle a los chicos. Bueno, ahora sí, entonces muchísimas gracias, Con docente todo Marinefi, por gusto. recibirnos. Espero que de pronto nos volvamos a encontrar en otra tarea que nos puedas ayudar. Claro que sí, cuando quieran y yo les pueda colaborar con muchísimo gusto. Ustedes saben que yo también trabajo con niños en aprendizajes diferentes, ¿no? En condiciones diferentes de aprendizaje, porque ahora hay inclusión en algunos colegios y trabajar con niños autistas, con niños con síndrome de Down, con mutismo selectivo. Claro. Difícil, difícil. Y ustedes se van a encontrar con ese tipo de población, sea adulta o sea niños o lo que sea. Es bien complejo porque hay que buscar otras maneras de llegarles. Entonces, Mi cuando yo pueda licenciada, colaborar, señora, tengo una pregunta antes de cerrar. Sí, es que me señora, surge, perdóneme, soy un poco curiosa. ¿Su merced hizo algún, digamos que curso, certificado, preparación para, obviamente, trabajar con este tipo de población? sí, sí, claro. Yo hace poco terminé una especialización en trabajo con niños autistas. Sí, claro, porque es que es muy Mm, difícil manejarlos. Con ellos la forma de trabajo es totalmente diferente. Entonces, sí, ya me tocó volver a estudiar porque a pesar de que pues es un centro, es una fundación que yo llevo muchos años ahí. Siempre estuve vinculada, independientemente de que ya tuviera mi trabajo fijo, siempre estuve vinculada ahí. Pero ahora, como todos los niños ahora tienen esas condiciones tan raras, entonces sí, me tocó hacer una especialización en trabajo con niños autistas, con TDAH y con mutismo selectivo. Bien wow. complejo. Pero sí, sí, tuve que hacerlo porque si no, ¿cómo podía trabajar con ellos? Cuando Claro, les dan para sus crisis, poderlos. sí, son niños que cuando tienen sus crisis hay que saberlos manejar. Terrible. Claro, claro. Entonces, por eso Oh, les digo, ustedes se van a encontrar con esa población porque ahora en toda institución educativa hay niños y adultos en esas condiciones. Y eso es algo que no se va a quitar, es para toda la vida. ok, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, muchísimas gracias por tan valiosa Con información y la todo gusto, experiencia, muy que valiosa. disfruten su noche de velitas. Dios los bendiga muchísimo. Muchos éxitos en sus cosas.
Listo, docente Amén. María Nancy. Ahora sí nos despedimos y que tengas feliz noche. Lo mismo ustedes. Buena noche. Hasta Bueno, luego. chao, Que profe. estén Gracias, bien. Chao. licenciada María Nancy. Chao. Que Dios estés te bien. bendiga. Amén. Lo mismo ustedes.